mamá amenazó con cancelar mi boda si no dejaba que mi padrastro me llevara al altar en lugar de mi tío. Pero luego se arrepintió de haber perdido un lugar tan importante en mi vida. A mis 26 años, la boda con Marco, mi novio de 28 años con quien llevaba 3 años de relación, se acercaba a pasos agigantados. Nos habíamos comprometido hacía 7 meses y, entre nervios y emoción, la fecha para el gran día ya estaba marcada. Un par de meses más y mi vida cambiaría para siempre. Sin embargo, algo tan aparentemente sencillo como decidir quién me llevaría al altar se convirtió en el campo de batalla de una lucha emocional en la que mi madre no quería ceder y yo no podía traicionar mis propios sentimientos. Mi vida no fue la típica de una hija. Perdí a mi padre biológico cuando apenas tenía 4 años. Años de recuerdos rotos, de fragmentos borrosos que se desvanecían cada vez que intentaba recuperarlos. Sin embargo, mi tío, el hermano mayor de mi padre, siempre estuvo allí. Desde que mi padre falleció, él fue la única figura paternal que conocí. Mi madre, siempre tan ocupada con su trabajo como agente inmobiliaria, pasaba largas horas fuera de casa, dejando poco espacio para compartir con ella. Fue mi tío quien me abrazó, quien me enseñó a montar en bicicleta, quien me dio la seguridad que un padre debería dar. Mi tía, sus hijos, toda su familia fue la que me sostuvo mientras mi madre, aunque me amaba, no podía ofrecerme la misma presencia constante. Cuando llegó el momento de planear mi boda, sentí que debía seguir lo que había dictado mi corazón durante toda mi vida. Le pedí a mi tío que me llevara al altar. Sin pensarlo, aceptó, como siempre lo había hecho. Era lo que sentía más correcto, lo que tenía sentido. Él era la única persona que podía tomar ese papel en mi vida, la única que había estado ahí de manera genuina, constante y amorosa. Sin embargo, al contarle a mi madre, me di cuenta de que mi decisión no sería tan sencilla. ¿Por qué no me consultaste antes de decidir algo tan importante?, me dijo con voz fría, como si estuviera haciendo un reclamo. Yo le había insinuado a tu padrastro que tú le pedirías a él. Podría sentirse herido. Mi padrastro, que había llegado a mi vida cuando ya era adulta, no estaba presente de la misma manera que mi tío. Habían pasado ya 8 años desde que mi madre y él comenzaron a salir, y 5 desde que se casaron. Aunque nos llevábamos bien, nunca habíamos tenido esa conexión profunda que se tiene con un padre. Él era alguien con quien compartía conversaciones cordiales, pero no tenía el mismo peso emocional que mi tío. Aún así, mi madre insistía. Su tono se volvía más firme, más serio, como si su felicidad dependiera de esa decisión. ¿Por qué no le das a tu padrastro la oportunidad de hacer lo que debe hacer? Él es tu padre ahora, y deberías pensar en sus sentimientos también, insistió. Era difícil de entender. ¿Por qué mi madre no veía lo obvio? No se trataba de una cuestión de sustituir a mi padre, de darle el papel de un padre a alguien que no había estado allí para mí. Mi tío había sido la única figura paternal, no mi padrastro. Tal vez mi madre lo sentía como un reproche, una indirecta que no quería reconocer. Pero yo sabía que no podía traicionar mi propia historia, mi propia verdad. Mi tío siempre ha estado allí para mí, mamá. Y tú lo sabes, le respondí. No puedo pedirle a alguien que nunca ha estado involucrado en mi vida que me lleve al altar. No tiene sentido. Mi madre, sin embargo, no quería escucharme. No aceptaba mi decisión. Pensaba que si le pedía a mi padrastro que me llevara al altar, tal vez mejoraría nuestra relación, que eso sería lo correcto.
pero yo no podía dejarme arrastrar por la idea de una relación que no existía. Mi padrastro y yo podíamos tener una relación cordial, pero no era lo mismo que el vínculo que tenía con mi tío. Este tira y afloja continuó durante días, entre llamadas y visitas. El estrés de los preparativos de la boda ya me tenía agotada, y esta discusión no ayudaba en absoluto. Estaba tan cansada de explicar lo mismo una y otra vez, de hablar en círculos, que cada conversación se volvía más tensa. En una de esas visitas, mi madre, incapaz de conseguir lo que quería, me lanzó una amenaza que me dejó helada. Si no dejas que tu padrastro te lleve al altar, no iré a tu boda, dijo casi en un susurro, como si esperara que sus palabras tuvieran el poder de romperme. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Era en serio? Mi propia madre, que había estado a mi lado durante toda mi vida, me estaba diciendo que no asistiría a uno de los días más importantes de mi existencia por algo como esto, por una elección que era completamente mía, basada en mis sentimientos, en lo que había sido mi vida. Si no quieres venir, está bien, le respondí, con el alma llena de dolor. Pero deberías saber que había invitado a alguien muy especial solo por ti. Alguien que podría haberte dado una oportunidad única en la vida. Ahora, esa oportunidad se pierde. Las palabras salieron de mi boca como si fueran flechas afiladas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, a quien había amado y respetado durante tanto tiempo, parecía estar más preocupada por los sentimientos de mi padrastro que por los míos. Era doloroso. Pero yo estaba decidida. Mi boda no iba a ser un campo de batalla emocional. No iba a ceder en algo que sentía tan profundamente. La conversación terminó en un silencio pesado, casi insoportable. Mi madre no dijo nada más. Salió de la casa sin palabras, sin promesas, dejando todo atrás. La incertidumbre de saber si iría o no a la boda flotaba en el aire, pero yo sabía que mi decisión estaba tomada. El camino que había elegido era el que me había marcado el destino y no iba a arrepentirme. Mi tío se quedaría a mi lado, como siempre lo hizo. Había estado planeando la sorpresa perfecta para el día de mi boda. Un regalo inesperado para mi madre. Algo que sabía que la emocionaría profundamente. Algo que podría suavizar las tensiones. Un gesto que no solo sería una sorpresa, sino una verdadera oportunidad para sanar viejas heridas. La invitada que había en mente no era una persona cualquiera. Se trataba de alguien cuya figura era casi mítica en el mundo inmobiliario. Una mujer que mi madre admiraba desde hacía años y con la que siempre había soñado trabajar. Para ella, conocerla no era solo un placer, sino una puerta a nuevas posibilidades. La leyenda de esta mujer vivía en las historias de éxito y en los proyectos que transformaban ciudades. Pero para mi madre, ella representaba también un símbolo de todo lo que había aspirado a ser en su carrera. Y ahora sabía que esta mujer, con toda su influencia y prestigio, sería la sorpresa perfecta para el día más importante de mi vida. Lo que no había anticipado era cómo la tensión con mi madre se iba a intensificar hasta hacer que todo se volviera irreconocible. Mi madre, cuya imagen de madre protectora, feroz y amorosa había sido el pilar sobre el que había construido mi vida, estaba empezando a revelarse bajo una luz que no me gustaba. Había prometido sorprenderla, hacerla sentir especial en la boda, como un reconocimiento a todo lo que había sacrificado. Pero, a medida que avanzaban los días, la relación entre nosotras
se tensaba cada vez más, y yo ya no estaba segura de si ese gesto sería siquiera apropiado. El día en que le dije que no había necesidad de que la invitada estuviera presente, algo dentro de mí se quebró. La discusión había llegado a un punto en el que la furia nublaba mi razón, y lo que había sido un gesto de amor se convirtió en una reclamación venenosa, cargada de frustración. Mi madre, en lugar de reconocer su parte de culpa, me acusó de ser injusta, como si todo lo que había hecho fuera una exigencia irrazonable. Pero lo que no entendía era que no solo estaba lidiando con su decepción. Yo también me sentía herida, como si ella, al intentar imponerse de esta manera, estuviera borrando todas mis decisiones, invalidando mis emociones, mis recuerdos, todo lo que me había formado como persona. ¿De verdad vas a hacer esto? Sus palabras me golpearon como un torrente de agua fría. Yo solo quería lo mejor para todos, pero nunca pensé que fuera a ponerme en una situación así. Mi frustración explotó. No entendía cómo mi madre no podía ver que lo que más necesitaba en ese momento era que me respetara. Era mi boda, mi elección, mi día, y todo lo que pedía era que me dejara tomar el control sin presiones, sin sentirse excluida o desplazada. No me importaba lo que ella pensara en ese instante. Estaba cansada, exhausta de la carga emocional que había tenido que soportar en los últimos días. Ya no podía más. La ira me hizo perder los estribos, y lo único que pude hacer fue gritarle. «¡Me has puesto en una posición imposible!», le grité, sin control. «Ya no me importa si vienes o no. Ya me has presionado suficiente. Has tomado tu decisión, y yo tengo derecho a hacer lo que sienta que es lo mejor para mí. ¡Para mi boda!». Mis palabras fueron duras, más duras de lo que había querido, pero estaba tan agobiada por el estrés, por los preparativos, por las emociones a flor de piel, que ya no sabía cómo calmar la tormenta que había estallado en mi interior. Le pedí que se fuera, que me dejara pensar, que me dejara procesar todo lo que había sucedido. No quería seguir discutiendo, no podía seguir discutiendo. Estaba exhausta, y cualquier intento de seguir hablando solo haría que la situación fuera aún más insoportable. Pero mi madre, como siempre, no cedió. Se quedó, intentando convencerme, pidiendo que retractara lo que había dicho, que dejara de hacer todo tan difícil. Empezó a suplicar, a decirme que retiraba todas las demandas, que solo quería estar en la boda, que solo deseaba acompañarme, pero sus palabras sonaban vacías, como si sus promesas fueran parte de un juego que solo ella entendía. Mis emociones seguían en ebullición, y mi decisión de que se fuera se mantenía firme. Le grité una vez más, le pedí que se fuera, que no intentara imponerme su voluntad. Y ella, con la mirada derrotada, se fue, dejando atrás un ambiente cargado de resentimiento, de palabras no dichas y de promesas rotas. Esa noche, cuando me metí en la cama, mi cabeza seguía dando vueltas. ¿Había hecho lo correcto? No sabía si había tomado la decisión correcta. Las emociones me nublaban. Sentía el peso de mi madre en mi corazón, pero también la necesidad de ser fiel a mí misma. ¿Era justo que ella me presionara tanto? ¿Era justo que mi propia madre, la persona que me había criado, me hiciera sentir que tenía que ceder por su bienestar? Yo también tenía derecho a mi felicidad, a que ese día fuera sobre mí y sobre Marco, sobre nosotros, y no sobre una lucha de poderes familiares. Pero, ¿había tomado la decisión equivocada? ¿Acaso, al no invitar a esa mujer, estaba cometiendo un error? El dolor y la duda se mezclaban en un torbellino imparable. Al día siguiente, cuando estaba a punto de salir al trabajo, la vi.
estaba en mi puerta, como si hubiera estado esperando todo el día, ansiosa por hablar conmigo, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi madre, en su insistencia de no dejarme respirar, había decidido que era el momento de volver a tocar el tema. ¿Todavía estaré invitada a tu boda?, me preguntó, sin ni siquiera darme un momento para pensar. No me pidió disculpas. No me dio la oportunidad de procesar las cosas. En lugar de ello, empezó a justificar sus acciones, a decirme que todo lo que había hecho era para proteger los sentimientos de mi padrastro, que se sentía inseguro, desplazado por la presencia de mi tío, el verdadero pilar de nuestra familia. Había insinuado que me llevara al altar solo para hacerlo sentir incluido, para que no se sintiera excluido. Era difícil de creer, pero me tomé un momento para pensar en lo que me decía. Al final, podía entender la raíz de su preocupación, su deseo de mantener la armonía en su hogar, de proteger a su esposo de lo que percibía como una amenaza. A pesar de todo, ella no había sido capaz de ver lo que realmente importaba para mí, de comprender lo mucho que me costaba tomar esta decisión, lo mucho que había intentado evitar que esta situación se convirtiera en un conflicto tan grande. ¿Por qué hacer todo esto a mi costa, mamá?, le dije, con la voz quebrada. No se trata de que te sientas excluida, se trata de lo que yo quiero. Estoy cansada de sentir que siempre tengo que ser yo la que cede. La conversación terminó sin resolver nada, solo dejando más preguntas que respuestas. Mi madre seguía intentando hacerme sentir culpable, sin entender que lo que yo necesitaba era su apoyo, no su presión. Y aunque sabía que amaba a mi madre, también entendía que no siempre es posible complacer a todos. A veces, lo único que uno puede hacer es mantenerse firme, incluso cuando el corazón se siente dividido. El día que mi madre apareció en mi puerta, justo antes de que pudiera salir al trabajo, estaba claro que las cosas ya se habían ido demasiado lejos. Yo me encontraba exhausta, mi cabeza dando vueltas entre la mezcla de emociones que ya no podía controlar. La boda, el estrés del trabajo, la presión familiar, todo se había convertido en una tormenta que amenazaba con desbordarme. Sin embargo, cuando la vi de nuevo, parada en la entrada de mi casa, mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado a este punto? Entonces, ¿aún vas a seguir con tu decisión de no invitarme?, me preguntó, con esa mezcla de dolor y desesperación en su voz. Mi madre, la mujer que me había criado, la que había estado a mi lado en cada momento difícil, estaba allí, pidiendo lo que sentía que le correspondía, estar en la boda de su hija. Me miraba con esos ojos que, aunque llenos de amor, también reflejaban la frustración de quien siente que ha dado todo por su familia, pero sigue viendo cómo sus esfuerzos son ignorados, rechazados. Lo que no entendía y lo que me estaba costando comprender a mí es que entre ella y yo ya no era solo una cuestión de derecho o deber. No se trataba de lo que debía hacer, sino de lo que quería hacer. Y lo que yo quería, lo que necesitaba más que nada, era ser escuchada, ser entendida. No quería que las tensiones se acumularan más, pero tampoco podía seguir cediendo ante sus demandas, ni ante su forma de intentar imponerse, de recordarme todo lo que había hecho por mí, sin dejarme espacio para mis propios deseos. Intenté calmarme. Le pedí que me dejara ir al trabajo, que hablaríamos después, que todo esto podía resolverse más tarde, cuando ambos tuviéramos la cabeza más fría. Pero su respuesta fue clara y directa. No podía seguir esperando. Quería que la incluyera en la boda. Quería que me comprometiera a hacerla parte de ese día.
ese día que debería ser mío. Sus palabras fueron como un peso más sobre mis hombros, un peso que ya no estaba dispuesta a cargar. La frustración me estaba consumiendo. Ya había tenido suficiente. Mi paciencia se agotaba por momentos y no podía seguir soportando esa presión constante. Era mi boda, mi decisión, y mi madre parecía no entender que sus expectativas no podían ser el centro de todo, ni la fuente de toda mi angustia. Traté de decir que sí, simplemente para librarme de ella, para salir corriendo hacia el trabajo y dejar la conversación atrás. Pero en el fondo sabía que eso no resolvería nada. Decirle que sí, aunque fuera de forma superficial, solo me haría sentir aún más atrapada, más incompleta. ¡No!, le respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Ya te dije que no iba a pedirle a mi padrastro que me lleve al altar, y no tengo que justificarlo. Esto es lo que he decidido. No puedo hacer nada más por ti. La vi ahí, con la mirada de alguien que no entiende por qué la puerta se cierra en su cara cuando ella siempre ha estado tan dispuesta a darlo todo. Pero había algo en esa mirada que me hizo recordar lo que realmente estaba en juego. Yo también estaba perdiendo algo que no sabía si podría recuperar alguna vez: la tranquilidad mental, la paz con mi propia familia. Esto no es solo por mí, ¿verdad? Esto es por ti, para que te sientas validada, como si tus esfuerzos se recompensaran de alguna forma. Pero no es mi responsabilidad cargar con eso. Mi responsabilidad es ser fiel a mí misma, y eso significa no seguir cediendo en todo lo que tú me pides. Mi madre no dejó de insistir. Empezó a hablarme de los sacrificios que había hecho por mí, de lo difícil que había sido criarnos sin ayuda, de lo mucho que había luchado para llegar donde estaba. Ya no era solo una discusión sobre la boda. Ahora era sobre todo lo que ella había hecho por mí, sobre lo que pensaba que le debía. Te crié sola, me dijo una vez más, como un mantra, como si esa declaración pudiera desarmarme, hacerme sentir culpable por no reconocer lo mucho que ella había sacrificado. Pero en mi mente resonaba una verdad incómoda, una verdad que no quería pronunciar, pero que ya se sentía inevitable. No lo había hecho sola. Mi madre había tenido el apoyo de mi tío, de mis abuelos, de esa red invisible de personas que siempre estuvieron allí para ayudar, para dar ese extra que ella nunca reconoció. Si no hubiera sido por ellos, ella no estaría donde estaba. Y en algún lugar, muy en el fondo, sabía que la mujer que se sentaba frente a mí, pidiéndome comprensión, no era la misma que había vivido esos años difíciles. Porque aquella madre tan fuerte, tan decidida, ahora parecía vulnerable, frágil, como si todo su castillo de sacrificios y esfuerzos pudiera derrumbarse en un instante. Y lo peor de todo era que yo estaba siendo la causa de esa posible ruina. Fue entonces cuando ella me llamó ingrata. En ese momento, sentí como si un veneno se desparramara por dentro de mí. Las palabras que habían quedado atrapadas en mi garganta durante tanto tiempo, todo el resentimiento acumulado, emergieron sin previo aviso. No soy ingrata, mamá. Lo que pasa es que yo también necesito ser escuchada. Yo también tengo derecho a tomar decisiones sobre mi vida sin que me sientas culpable por ello. No todo lo que tú has hecho por mí me obliga a hacer lo que tú quieras. Vi cómo sus ojos se humedecieron, cómo las lágrimas comenzaron a asomarse. Pero ya no podía volver atrás. Yo también estaba llorando por dentro, pero lo que me dolía era ver que, por un momento, me había sentido atrapada en su visión, en su mundo.
Ya no podía permitirme seguir siendo parte de esa dinámica, esa carga emocional que me drenaba. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad de gritos y llanto, le dije que no la quería en mi boda. Las palabras salieron de mi boca como una orden, algo final, algo que no podría deshacerme de forma fácil. Fue como si el aire se detuviera entre nosotros, como si ambos supiéramos que el daño ya estaba hecho, que las palabras ya no podían ser borradas. Y sin más, me subí al coche y me fui. La culpabilidad me perseguía a cada kilómetro, pero no podía detenerme. Necesitaba espacio, necesitaba un respiro. Pero al llegar al trabajo, la situación no terminó. No dejaba de intentar llamarme, de buscarme. Y cuando regresé a casa, ahí estaba de nuevo, esperándome. Corrió hacia mí, con la esperanza en sus ojos de que quizás, solo quizás, podría cambiar de opinión. Pero ya era tarde. Ya había tomado una decisión. Y le dije que me dejara en paz, que no quería hablar más. Cuando ella intentó quedarse y hablarme, me vi obligada a amenazarla con llamar a la policía. Fue un momento de desesperación, un momento en el que la frustración me llevó a hacer algo que nunca había imaginado. La vi llorar, y aunque me sentí vacía, también entendí que había llegado al punto de no retorno. Al final, ella se fue, y aunque los días siguientes pasaron, el dolor y la confusión seguían allí. Ya no sabía si había hecho lo correcto. ¿Era justo excluirla de la boda? ¿Era este el precio que tenía que pagar por querer hacer las cosas a mi manera? La culpabilidad me devoraba, y aunque Marco me apoyaba, ambos sabíamos que lo que habíamos vivido era solo el principio de un conflicto mucho mayor. Ahora, cuando me siento a pensar en todo esto, no tengo respuestas claras. ¿Debería disculparme con mi madre? ¿Puedo volver atrás? La verdad es que no lo sé. Y lo peor de todo es que no sé cómo arreglar algo que tal vez ya no tiene arreglo. Todo lo que sé es que mi vida ha cambiado para siempre y que este día, este momento de mi boda, ya no será como lo había soñado. Hoy siento que tengo mucho que compartir, como un peso que he estado llevando sola durante semanas y que finalmente puedo empezar a poner en palabras. Esta actualización ha sido algo que no sabía si debía escribir, pero luego de leer los comentarios en mi última publicación, me di cuenta de que muchos de ustedes tenían razón. Si bien es cierto que el comportamiento de mi madre fue totalmente inaceptable, también es verdad que mi estrés por la boda y el trabajo me había estado afectando mucho más de lo que pensaba. Y eso lo había estado ignorando. Nunca pensé que la organización de una boda pudiera convertirse en un monstruo tan grande, pero aquí estoy. La lista de invitados se había convertido en algo completamente fuera de control. En lugar de disfrutar de la experiencia, sentía que cada día que pasaba se convertía en una lista interminable de decisiones. Pensamos en invitar a casi 200 invitados, lo cual no solo era una cifra ridícula, sino que también nos estaba sobrepasando emocional y financieramente. Todo se había desbordado, desde la selección del lugar hasta los detalles más pequeños. Y lo peor de todo es que al ver la lista, me di cuenta de que muchas de esas personas, a quienes estábamos considerando invitar, ni siquiera habían formado parte de nuestras vidas en años. Un par de mensajes intercambiados en redes sociales no justifica que alguien sea invitado a tu boda, y lo supe en el fondo, aunque me daba miedo admitirlo. Afortunadamente, esa parte de la organización ya está tomando otro rumbo. Después de pensarlo mucho,
Finalmente decidimos que solo las personas que realmente queremos que estén ahí para celebrar con nosotros serán las que recibirán una invitación. Y ahora que hemos reducido la lista, la carga parece mucho más ligera. Me siento más aliviada, más tranquila. Aunque hubo momentos en los que sentí que no lograría gestionar todo, finalmente las cosas han empezado a fluir de una manera más coherente y manejable. En los últimos días, he empezado a disfrutar de nuevo de la idea de la boda, algo que hace unas semanas era solo una fuente constante de ansiedad. En cuanto al trabajo, debo admitir que no lo había estado gestionando bien. Había asumido más de lo que podía manejar, y como siempre, mi orgullo me impedía admitir que necesitaba ayuda. No quise que los demás pensaran que no podía hacer mi trabajo, que no estaba a la altura de las expectativas. Pero al final, el estrés me estaba pasando factura. Así que hablé con mis empleadores. Ellos fueron muy comprensivos y admitieron que había asumido responsabilidades de más. No necesitaba cargar con todo, sobre todo cuando tengo compañeros capaces que también pueden tomar la iniciativa. Esta conversación fue un alivio. De repente, me sentí menos sola en todo esto, y eso me ayudó a desconectar y centrarme en lo que realmente importaba: mi bienestar y la organización de la boda. Ahora, la presión ha disminuido considerablemente, y siento que de verdad puedo comenzar a disfrutar de estos últimos días previos al evento. Hablando de la boda, quiero aclarar algo que ha sido un tema complicado para mí: la lista de invitados y el lugar de mi madre y mi padrastro en ella. Al principio, había tenido la esperanza de que todo se resolvería por sí solo, que las tensiones disminuirían. Pero no, la verdad es que cada vez se complicaban más. Después de todo lo que sucedió entre mi madre y yo, he tomado una decisión final. Mi madre y mi padrastro no estarán en la boda. Sé que esto puede sonar rotundo, tal vez incluso cruel, pero la situación se ha vuelto insostenible. Después de su comportamiento reciente, particularmente el hecho de que intentara imponer sus expectativas sobre mi decisión de quién me acompañaría al altar, no veía otra opción. Mi madre, por su parte, no ha entendido el alcance de lo que estaba haciendo. Su presión y la forma en que trató de manipular mis decisiones me hicieron ver que no podía seguir permitiendo que eso afectara lo que debería ser un día feliz. No quiero que ese día, que es tan personal y significativo para mí, se convierta en un campo de batalla emocional. Había esperanza, claro. Por un breve momento, pensé que tal vez todo se resolvería. Después de todo, no es que la situación se hubiera dado de la nada. Había mucho que había quedado sin decir, muchas cosas que ni ella ni yo habíamos expresado correctamente. Pero después de la última vez que hablamos y de cómo su reacción fue más acerca de ella que de lo que realmente quería para mí, su presencia en la boda dejó de ser una opción. Mi padrastro, aunque no había estado tan involucrado en la conversación directa sobre la boda, tampoco tiene cabida en este día. Si mi madre no está, no tiene sentido que él esté allí. No quiero que nadie me vea como una persona que hace concesiones por complacer a los demás. Esta boda no debe ser el escenario de mis sacrificios o de complacer expectativas ajenas. Es un día en el que quiero estar rodeada de personas que genuinamente compartan mi alegría, no de aquellos que traen más estrés y conflicto. Y aunque este paso me ha traído paz, también me ha dejado con un profundo sentimiento de tristeza. La decisión de cortar la relación con mi madre en un día tan importante es algo que nunca imaginé. Si me hubieras preguntado hace un año, nunca hubiera pensado que esto sería algo que tendría que considerar. Y sin embargo,
Aquí estoy, procesando lo que siento, tratando de entender cómo llegamos a este punto. Han pasado ya varios días desde que la confronté y he mantenido mi distancia. No la he bloqueado, pero tampoco he dado señales de querer retomar la relación en este momento. Ella ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus acciones, pero no parece estar dispuesta a disculparse o a dar un paso hacia una reconciliación. La verdad es que me siento decepcionada. Nunca pensé que tendría que estar tomando esta decisión. Siempre pensé que el día de mi boda sería una celebración, una unión de todos los que me han acompañado en mi vida, especialmente mi madre. Y, sin embargo, lo que comenzó como un sueño, con promesas de momentos felices, ha terminado convirtiéndose en un campo de tensiones. Siento que, en vez de avanzar hacia un día de alegría, estoy constantemente retrocediendo en un ciclo de culpa y tristeza. Mi madre sigue siendo mi madre, y el amor que le tengo es innegable, pero la manera en que me está tratando me está alejando. Sé que tal vez me estoy protegiendo a mí misma, pero esto es lo que siento que debo hacer para no dejar que el dolor y el estrés se apoderen de mi vida y, especialmente, de mi boda. Solo espero que el tiempo y la distancia puedan sanar algunas de las heridas abiertas. Y aunque ahora no lo vea claro, quizá algún día, cuando las aguas se calmen, podamos sentarnos a hablar como lo hacíamos antes. Para aquellos que me han apoyado y me han dado consejos, gracias. Realmente me ha ayudado saber que no estoy sola en esto. Y a todos los que han comentado, espero que esta actualización dé algo de claridad. A veces, las decisiones más difíciles son las que más paz traen, aunque duelan. Lo único que puedo hacer ahora es esperar y cruzar los dedos para que, en las próximas semanas, logremos sanar lo que está roto, para que las piezas encajen antes de la boda. Si no lo logramos, al menos tendré la certeza de que me estoy casando con el amor de mi vida, con la persona que más quiero y que me apoya incondicionalmente. Eso, al final, es lo único que realmente importa. Pero sinceramente, aunque mi corazón aún está un poco pesado, sé que todo va a estar bien, porque lo bueno y lo verdadero siempre prevalecerán, incluso si el resto se desmorona. Lo que no puedo evitar es pensar en cómo la situación ha escalado hasta convertirse en una batalla emocional tan desgarradora. Mi madre y mi padrastro no recibieron las invitaciones. Cuando me enteré de que se habían enterado de que todos los demás miembros de la familia que realmente quería invitar ya las habían recibido, la furia fue inevitable. De alguna manera, siento que puedo entender la sorpresa de mi padrastro. No éramos especialmente cercanos, pero estábamos emparentados, y aunque nuestras interacciones habían sido mínimas, de alguna forma él sentía que era parte del círculo que debía estar allí. Incluso puedo comprender que se sintiera molesto. Sin embargo, lo que me desconcierta completamente es la reacción de mi madre. No solo me parece desmesurada, sino profundamente hipócrita. En los últimos días, nuestra comunicación había sido mínima. Apenas nos habíamos dirigido la palabra, y cuando lo hacíamos, era de manera tensa y forzada. La última vez que nos vimos, nuestra conversación terminó en un silencio incómodo, casi como si ambos supiéramos que todo lo que quedaba por decir ya estaba dicho. Y aún así, ella se presentó en mi puerta por la mañana, con mi padrastro en su compañía, como si todo lo que había sucedido entre nosotras no fuera suficiente para justificar mi decisión. Fue como si pensara que simplemente al aparecer allí, todo se resolvería. Pero lo peor fue la forma en que decidieron hacer su aparición.
justo cuando yo estaba a punto de irme a trabajar. Sabía que era a propósito, que querían presionarme, que su intención era generar más conflicto. Y aunque hoy tenía el día libre y no tenía que preocuparme por llegar tarde, no estaba dispuesta a dejar que me arrastraran a su drama. Afortunadamente, mi prometido estaba aquí. No es que no me hubiera defendido antes, pero en ese momento su presencia significaba algo más. Decidimos que lo mejor era abordar la situación de manera calmada, digna, sin caer en la trampa de la confrontación destructiva. No quería que esto se convirtiera en una pelea a gritos. No iba a permitir que mi madre me arrastrara a un enfrentamiento. Así que los dejé hablar primero. Les permití expresar su decepción, sus quejas. La situación ya estaba tan envenenada que no me sorprendió escuchar cómo mi madre intentaba pintar toda la situación como si fuera mi culpa. No mencionaba nada sobre sus acciones, sobre sus exigencias irracionales. Solo se centraba en que yo, en su versión de los hechos, era la villana. Cuando la miré, lo entendí todo. Mi madre no le había dicho a mi padrastro ni una palabra sobre lo que había hecho para ponerme en esta posición. Ni un solo detalle sobre cómo insistió para que reemplazara a mi tío y lo pusiera a él en mi boda. Al ver su expresión, lo supe. No le había contado la verdad. Así que comencé a hablar con él directamente. Le expliqué todo lo que había sucedido. Le conté cómo mi madre había insistido en que fuera él quien me acompañara al altar y por qué no quería que eso ocurriera. Le expliqué, con calma, que él nunca se había esforzado por construir una relación significativa conmigo. No estaba resentida con él, pero no podía ignorar el hecho de que, mientras él había sido una figura distante en mi vida, mi tío había estado ahí para mí en cada paso del camino, desde que era una niña. Mi tío había estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida, y aunque mi padrastro podría haber intentado acercarse en su momento, ¿no era justo reemplazar a una persona tan importante para mí por alguien con quien simplemente no tenía esa conexión? La conexión que comparto con mi tío es irreemplazable. Me dolió tener que explicarlo, pero también sabía que era lo justo, lo que debía hacer para ser honesta con todos los involucrados. Mi madre debería haber entendido esto, y si no lo hizo, no había nada que pudiera hacer para cambiar su perspectiva. Pero lo peor de todo fue que, a pesar de que le había dicho a ella en muchas ocasiones que no la quería en mi boda, no aceptó mi decisión. Mi madre, a pesar de todo lo que había sucedido, seguía insistiendo en que era una hija ingrata, que no entendía todo lo que ella había hecho por mí, que me estaba perdiendo una oportunidad única. Pero no era eso lo que sentía. Era como si estuviera más interesada en jugar a la víctima que en aceptar las consecuencias de sus propios actos. Su manipulación ya no funcionaba. Después de tanto estrés, tantas lágrimas, tanta tensión, simplemente ya no podía seguir escuchando sus gritos. A lo lejos, vi que mi prometido, con la misma calma que yo intentaba mantener, también sentía lo mismo. No íbamos a dejarnos arrastrar por su drama. Era su responsabilidad, no la nuestra. En un momento, mi padrastro, frustrado y evidentemente cansado de la conversación, la tomó de la mano y la apartó de la puerta. Le dijo, de forma tajante, que ni siquiera éramos dignos de su tiempo, y se la llevó. Fue un golpe bajo, pero uno que ya esperábamos. Cuando se fueron, me sentí vacía, pero también aliviada. Por fin, esa batalla había llegado a su fin. Lo que quedaba ahora era la paz, o al menos la búsqueda de ella. Después de eso, hice lo que debía haber hecho antes. Los bloqueé a ambos.
No sé si eso me hizo sentir más fuerte, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en control. Ahora podía empezar de nuevo, sin el peso de esa presión constante. Estaba decidida a seguir adelante con mi vida, con mi boda, con mi futuro. Y, al final, eso es lo único que importa. Si esto marca el fin de una relación, que así sea. Ya no puedo seguir permitiendo que me sigan arrastrando a su mundo de caos. Ahora, todo lo que espero es que esta paz dure, que pueda concentrarme en lo que realmente importa. Celebrar mi boda, rodeada de las personas que verdaderamente me apoyan y me quieren. Y aunque sé que esta situación no es ideal, por primera vez me siento libre de las cadenas emocionales que tanto me habían atado. Hace poco recibí un mensaje de mi madre. Al principio, pensé que era solo otra de esas intervenciones cargadas de manipulación, pero esta vez era diferente. Su tono había cambiado. Quería hablar. Quería que nos sentáramos y resolviéramos las cosas. Me pidió que la escuchara. «Quiero que hablemos, madre a hija», me escribió, «y que me des la oportunidad de corregir lo que pasó. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar nuestra relación». Me costó creerlo. Todo lo que había vivido hasta ese momento me hacía pensar que las palabras de mi madre solo eran promesas vacías, pero no quería rechazar la idea de una reconciliación. Tal vez, por una fracción de segundo, una pequeña parte de mí quería creer que, finalmente, después de todo lo que había sucedido, podía ser posible. A lo largo de estos meses, mi madre había demostrado una incapacidad alarmante para entender mis límites. Había cruzado tantas líneas que ya me costaba mantener la calma con ella, pero esa vez me prometí que la escucharía. Necesitaba saber si realmente entendía lo que había hecho, si verdaderamente estaba dispuesta a ceder y a poner nuestra relación por encima de sus propios intereses. Cuando nos encontramos, me miró fijamente y con una mezcla de arrepentimiento y súplica en su mirada, empezó a hablar. Se disculpó, no solo por lo sucedido en los últimos días, sino por las cosas crueles que me dijo. Aquellas palabras que me taladraron el alma y que me habían dejado cicatrices profundas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para reparar esto, para que podamos tener la relación que siempre hemos tenido, me dijo. Sentí una extraña mezcla de alivio y escepticismo. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Pero en cuanto la escuché seguir hablando, todo se derrumbó. Su siguiente declaración me dejó helada. «Estoy bien con que tu tío te lleve al altar, pero no me quites la oportunidad de conocer a la persona que admiro tanto». ¿Qué? Su disculpa, su arrepentimiento, todo lo que había dicho antes, desapareció en un segundo. Estaba claro que su verdadero interés no era sanar nuestra relación, sino simplemente seguir con su agenda. Todo lo que quería era usar mi boda para hacer conexiones, para cumplir sus propios intereses. Mi madre estaba hablando de negocios, de su carrera, como si fuera lo único que importaba. No le importaba si yo la quería o no en mi boda, sino cómo podría beneficiarse de la situación. ¿En serio estaba pidiendo eso? En ese momento, las palabras de mi madre ya no significaban nada. Le respondí, con el corazón en la mano y una calma que no sentía en mi interior. Después de todo lo que ha pasado y después de la reducción de la lista, no te hemos enviado una invitación y ya es tarde para hacer cambios. Los preparativos ya están demasiado avanzados. Al principio, me miró en silencio, como si no pudiera creer lo que acababa de decirle. La incredulidad en su rostro era palpable. Parecía que no entendía la magnitud de lo que acababa de decir.
como si pensara que podría manipular la situación a su favor una vez más. Pero no lo iba a permitir, no esta vez. Entonces, sus ojos brillaron con furia. «¡No puedes hacerme esto!», comenzó a gritar. «Yo solo quería esa oportunidad. Necesito hacer negocios. Tú sabes que esto es importante para mí». Y de nuevo, su ego, su necesidad de estar siempre en el centro, apareció sin previo aviso. No le importaba que fuera mi boda, que fuera mi día especial. Solo pensaba en su carrera. En ese momento, mi paciencia se rompió. Le respondí con el corazón acelerado. ¿Realmente crees que lo más importante en este momento es tu carrera? ¿Que voy a dejar que tú sigas usando mi boda como una plataforma para tu negocio? Todo esto fue causado por tus berrinches, por tus exigencias. Y ahora, después de todo, ni siquiera estás invitada. Mi madre, furiosa, continuó levantando la voz, sin entender la gravedad de lo que estaba haciendo. Cada palabra que salía de su boca me quemaba, pero ya no podía callarme. La confronté, con firmeza y dolor. Si realmente te importara algo más que tus propios intereses, habrías entendido desde el principio. Pero sigues buscando formas de imponer tu voluntad. Así que ya basta. Te pido, por favor, que te vayas. Cuando vio que no iba a ceder, que no la iba a dejar manipularme una vez más, mi madre empezó a gritar aún más fuerte, tratando de hacerme sentir culpable. Me llamó ingrata. Me dijo que no tenía corazón, que no merecía todo lo que había hecho por mí. Pero ya no me afectaba. Ya no podía seguir escuchando esas palabras vacías. Finalmente, cuando todo se salió de control, le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Cuando me vio marcar el número, tomó su bolso y se fue, dejando una estela de rencor detrás. Estaba agotada, emocionalmente drenada, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Todo había llegado a su fin. La tormenta que había estado rondando durante semanas finalmente pasó. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo fría que me sentí después de que se fue. No era felicidad lo que sentía, sino una mezcla de cansancio y un dolor desgarrador. Había llegado al punto de no poder ceder más. Ya no podía seguir permitiendo que me arrastrara a su mundo de caos y egoísmo. Ahora, con la mente más clara, me di cuenta de que tomar esa decisión había sido lo mejor para mí. Mi madre nunca fue consciente del daño que me hacía con su egoísmo, y ya no podía seguir permitiéndole que destruyera lo que más quería, mi paz. Y por fin, después de tanto sufrimiento, de tantas lágrimas, podía comenzar a vivir por mí misma. Mi boda fue el día que siempre soñé. Tal vez no fuera perfecta para todos, tal vez no incluyera a todas las personas que alguna vez imaginé, pero para mí fue todo lo que necesitaba. Decidí reducir la lista de invitados y puedo decir con total certeza que fue la mejor decisión que tomé. Mi boda fue íntima, cálida, rodeada solo de las personas que realmente me importan y que me apoyan. No había nada de lo que arrepentirme. Todos los momentos fueron tan especiales y pude disfrutar de cada uno de ellos, sin las tensiones que había temido. Mi tío estuvo allí, a mi lado, como siempre lo había estado, y me acompañó al altar con una sonrisa que hizo que todo fuera perfecto. No lo cambiaría por nada. Y, por supuesto, mi esposo, mi compañero de vida, estuvo allí para calmarme y recordarme en cada momento que todo lo que pasamos había valido la pena. La noche transcurrió entre risas, bailes y recuerdos que guardaremos para siempre. Al final, la ausencia de mi madre, aunque dolorosa, no me impidió disfrutar de lo que realmente importaba.
La boda fue un sueño hecho realidad, y con mi amor a mi lado, sabía que todo lo que necesitaba estaba ahí. De vuelta de nuestra luna de miel, sentí que todo había cambiado. La paz que sentí durante esos días era algo que nunca había experimentado antes. Durante nuestra visita a la casa de mi suegra, nos contó algo que, aunque me sorprendió, ya no me afectaba tanto. Mi madre había llamado. Quería pedirle el favor de presentarle a la persona que tanto le interesaba, la que había estado buscando para sus propios intereses. No sabía si reír o llorar. Parecía que la historia nunca terminaba, pero sinceramente ya no me importaba. Mi suegra me apoyó y por primera vez en mucho tiempo me sentí como si estuviera tomando las riendas de mi vida, sin miedo de lo que los demás pudieran decir. Mi madre no estaba invitada y ya no tenía nada que ver con mi vida. Este era mi tiempo, mi futuro, y lo iba a vivir a mi manera.